Queridos espectadores, ahora pasearemos por la ciudad turca de Izmir. Hola, estamos en Esmirna, una ciudad increíble en Turquía. Hoy caminaremos por muchas calles de la ciudad y os contaré cómo es. Vamos. Estoy pensando en hacer 3 episodios desde Izmir en el canal. Vale la pena contarlo en detalle. Haz que vea el canal y mira los 2 episodios restantes. Izmir es una ciudad de contrastes, como muchas ciudades de Turquía. Hoy en día es la tercera ciudad más poblada de Turquía y el segundo puerto más grande del país después de Estambul. En la antigüedad, la Esmirna griega estaba situada en el territorio de Esmirna, lo que convierte a la ciudad en una de las más antiguas de la cuenca mediterránea. Hasta la masacre de 1922, su población era predominantemente griega y cristiana. Después de la fundación de la República Turca, la ciudad se convirtió en su importante centro industrial y cultural, atrayendo a un gran número de inmigrantes de Anatolia. Hoy en día, la ciudad es tradicionalmente considerada la ciudad turca más liberal. La ciudad está situada en el oeste de Turquía, frente a la costa oriental del mar Egeo, a orillas del Golfo de Esmirna, que cuenta con un puerto bien protegido. La ciudad tiene un clima típico mediterráneo. La ciudad está rodeada de colinas montañosas bajas. La aglomeración urbana está situada en la desembocadura del río Meles, que representa la principal fuente de agua dulce para los residentes. El clima de Izmir es mediterráneo con veranos cálidos y secos e inviernos frescos y lluviosos. La precipitación total para el año es de aproximadamente 650.000 metros. Al mismo tiempo, las precipitaciones caen principalmente en invierno. Hay heladas y nevadas, y en algunos años se forma una capa de nieve temporal. Izmir es una ciudad antigua fundada hace más de 3000 años. En la antigüedad se llamaba Esmirna. Es una vibrante ciudad de olivos, higos y uvas con un rico patrimonio cultural e histórico, al que contribuyeron los antiguos griegos y romanos, los bizantinos y los otomanos. Izmir es un gran lugar para relajarse. Playas y mar, discotecas y bares, atracciones y monumentos antiguos. Es una ciudad joven con muchas universidades, llena de energía y en constante movimiento. Aquí hay muchos inmigrantes, procedentes tanto de otros países del este como de África. Esto incluye un gran número de estudiantes de países musulmanes de África. Пока прямо. Налево там все плохо. Там рынок какой-то лютый, вообще все очень... Нет, там еще хуже. A lo largo de su existencia, la ciudad ha tenido una rica historia, experimentando periodos de prosperidad y decadencia. En su territorio habitante a una ciudad antigua, cuyo nombre mencioné anteriormente, la ciudad de Esmirna, cuya iglesia aparece en el Apocalipsis de Juan el Teólogo como una de las 7 iglesias del Apocalipsis.
A pesar del constante cambio de gobernantes, especialmente durante la Edad Media, la población siguió siendo predominantemente griega y cristiana, y la ciudad fue el centro del metropolitano de Esmirna, Patriarcado de Constantinopla hasta la masacre de 1922. Рассказывал. По-любому его на бутылке даже нет. Período preturco de la ciudad. En el lugar de la ciudad existió un asentamiento en el año 3000 a.C., y posiblemente antes. A finales del segundo milenio a.C., bajo la presión de los dorios, los eolios cruzaron el mar Egeo desde la Grecia europea, colonizando la costa en la región de Esmirna, al igual que, algo más tarde, los jonios. Pronto Esmirna pasó de los eolios a los jonios. En el año 133 a.C., la ciudad, junto con todo el reino, quedó bajo el dominio de Roma y se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia. Con el declive de la civilización romana, Esmirna, al igual que otras ciudades del Imperio Romano, cayó en decadencia. A principios de la era bizantina, la ciudad siguió siendo un importante centro religioso y económico, pero disminuyó de tamaño y nunca volvió a alcanzar un nivel similar al de Roma. En 1076, Esmirna fue conquistada por los selyúcidas. En 1102, la ciudad y sus alrededores fueron devueltos al Imperio bizantino. En 1204, después de la captura de Constantinopla, durante las cruzadas y la caída de Bizancio, la ciudad fue capturada por los caballeros de San Juan, pero algunos años más tarde el Imperio de Nicea devolvió la ciudad. Не знаю. Я не знаю, где она здесь. Кажется, он просто где-то в той части живет. Живем в центре, Катя. Ну, какой-нибудь старый центр, наверное. А есть, наверное, новый. Атмосферное место. Вот эти будешь есть, нет? Вот эти будешь есть? Вот это рынок, по которому мы шли. Вот это оттуда шли. И вот туда он продолжается. Hasta 1261, Esmirna fue el puerto más importante de las posesiones del imperio en Asia Menor, pero el Tratado de Ninfeo transfirió el poder a Génova. Como resultado de la pérdida real de la armada y los disturbios en curso, el poder del Bizancio restaurado en toda Asia Menor se debilitó marcadamente y hacia 1300, Esmirna, como casi todas las ciudades griegas de Asia Menor, quedó atrapada en un estrecho cerro culo de asedio terrestre por los turcos de Mehmed Bey. Вот этот рынок, через который мы шли. Но только на той стороне. Durante varios años la ciudad contó con el suministro de alimentos del mar, hasta que los turcos tuvieron su propia flota. Al carecer de suficientes recursos demográficos y del apoyo de la población griega local, los genoveses entregaron la fortaleza superior de Esmirna Paleocastro a los turcos en 1317. En 1402, la ciudad fue capturada por Tamerlán. Esmirna fue recuperada por los turcos otomanos de manos de los turcos locales del Egeo a principios del siglo XVI.
Con el tiempo, se formaron los períodos otomano y turco. Ну вообще просто жуть, он полностью весь сгорел. En el Imperio Otomano, Esmirna fue la capital de un pasal YK especial y, desde 1864, la región de Aydin. Hasta principios del siglo XX, los cristianos, principalmente griegos y armenios, seguían constituyendo la mayoría de la población de la ciudad, por lo que los musulmanes la llamaban Diaur Izmir, traducido como Esmirna infiel. Very perfect. Very beautiful. Very European. Мне кажется, мы просто не в том месте находимся. Да какая разница, где мы находимся? Что-то в Петербурге, если в каком-то другом месте появишься, то как-то будет выглядеть по-другому. Вот это старый развал Смирны, да. Como consecuencia de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el 15 de mayo de 1919, Esmirna fue ocupada por tropas griegas de conformidad con el artículo 7 del Armisticio de Mudros. Ahora una breve digresión sobre la historia de este acuerdo. Inmediatamente después de la firma del armisticio, las potencias de la Entente después de la Primera Guerra Mundial comenzaron a ocupar las áreas estratégico-militares más importantes del antiguo Imperio Otomano, incluida la capital Constantinopla, y hasta la división real del Imperio Otomano. El Imperio Otomano perdió el control de todas sus posesiones, a excepción de Asia Menor y un pequeño territorio europeo en la zona de Estambul. La consecuencia lógica de la tregua de Mudros fue el Tratado de Sèvres, concluido el 10 de agosto de 1920, pero no fue ratificado y no entró en vigor. Según el Tratado de Sèvres de 1920, Esmirna, también conocida como Esmirna, pasara a formar parte de Grecia. Sin embargo, los nacionalistas turcos no reconocieron el tratado. El 26 de agosto de 1922, el ejército turco atravesó las posiciones griegas. El 6 de septiembre, el ejército griego en retirada entró en Esmirna. Un día después completó la evacuación, que requirió todos los barcos disponibles. Mientras tanto, en Esmirna, además de la población local griega y armenia, se acumuló un gran número de refugiados griegos de las zonas de Jonia capturadas por los turcos. Luego, el 9 de septiembre, el ejército turco liderado por Mustafa Kemal entró en la ciudad, y entonces comenzó inmediatamente la masacre de la población cristiana, que culminó con el incendio de la ciudad. En 1912, el número de griegos que vivían en la ciudad era aproximadamente el mismo que en la Vologda rusa. La población era de menos de 3.000 personas y solo habitante a unos 100.000 turcos. Aku también vivían judos, casi 15.000 personas. Los armenios y otras nacionalidades sumaban unas 50.000 personas. La población total era aproximadamente de menos de medio millón. La masacre y el intercambio de población greco-turco de 1923 provocaron un cambio dramático en la composición religiosa y étnica de Esmirna. La ciudad se volvió casi completamente musulmana y turca. Вау. Ладно. Да, готовы, мы видим, но как-то у вас с райончиками там. Ой, рынок, ну что там дипломат пропадил. Чуть штаны не надел. Pero echemos un vistazo a las ruinas del Ágora de Esmirna, es decir, una de las principales zonas comerciales de la antigua ciudad griega. Las ruinas no están bien conservadas. Pero es mejor al menos mirar lo que existe y lo que se ha conservado para nosotros.
Los restos de la antigua ágora de Esmirna se encuentran hoy en el barrio de Namazga, en la ladera norte de las colinas de Pagos, y representan un museo al aire libre. El ágora se utilizó hasta el período bizantino y estaba muy bien conservada debido a que encima de las ruinas de este lugar se colocó primero un cementerio bizantino y luego uno otomano y un lugar para la oración. Hoy en día, el ágora de Esmirna se considera el mayor y mejor conservado de todos los edificios jónicos. Esmirna fue descubierta por Charles Texier en el siglo XIX, pero las primeras excavaciones importantes comenzaron en 1927. La mayoría de los hallazgos se realizaron entre 1931 y 1942. Las excavaciones más recientes tuvieron lugar en el lugar de la actual ágora en 1996 y continuaron hasta 2002. La investigación adicional se ve obstaculizada por los edificios modernos que aún se encuentran en la parte superior de las partes este y sur del ágora. Durante todo el período de excavaciones, se encontró en el ágora una gran cantidad de artefactos de valor incalculable. Muchos de ellos se pueden ver en el Museo Arqueológico de Izmir y en el Museo de Historia y Arte. El ágora en la antigüedad era un lugar de reunión, la plaza central y de mercado de la ciudad, el corazón comercial, político, religioso y cultural de la ciudad, donde se llevaron a cabo una variedad de eventos sociales y de entretenimiento. De hecho, en las grandes ciudades suele haber dos ágoras, una estatal con varios edificios públicos y otra comercial con un mercado. El ágora de Izmir probablemente pertenece al primer tipo. Se formó durante el período helénico, alrededor del siglo IV a.C., pero fue destruido por un potente terremoto en el año 178 d.C. El ágora fue reconstruida ya en época románica, bajo el emperador Marco Aurelio, de acuerdo con el plan urbanístico de Hipódamo de Mileto. El ágora de Esmirna es una estructura de planta cuadrada rodeada de galeras con columnas, con un gran patio. Durante las excavaciones se sacaron a la luz los pies norte y este con zócalos. En el segundo arco de la parada occidental se descubrió un busto de la esposa del emperador, Faustina. La Basílica Norte es una estructura cuadrada que mide 165 metros por 28 metros. Las bóvedas de sus elementos oriental y occidental han sobrevivido hasta nuestros días y representan un sorprendente ejemplo de la arquitectura del período románico. El pie occidental también se eleva sobre un pedestal, como la basílica, y es una galera dividida por 3 filas de columnas. Este edificio constaba de 2 plantas. Aquí caminaban los habitantes de la antigua ciudad, protegidos del sol y de la lluvia. Dado que Esmirna fue construida según el sistema Hippodamus, sus calles paralelas discurran de este a oeste, incluso a través del ágora. En el lugar donde la calle, entrando al ágora por el este, la divida en 2 partes iguales, se construyó una hermosa puerta. En el centro del arco norte se colocó un retrato en relieve de Faustina, que dio nombre a la puerta.
Durante todo el período de excavaciones, se encontró en el ágora una gran cantidad de artefactos de valor incalculable. Muchos de ellos se pueden ver en el Museo Arqueológico de Izmir y en el Museo de Historia y Arte. Los hallazgos recientes incluyen una imagen de la diosa Hestia, estatuas de Hermes, Dioniso, Eros y Hércules, así como muchas imágenes de animales y personas hechas de mármol, piedra, hueso, vidrio, metal y terracota. También son interesantes las inscripciones murales del ágora. También datan de la época románica y fueron pintadas en las bases de los arcos y muros de la basílica. Algunas fueron talladas y otras hechas con tinta de hierro y raceta de roble, y son las inscripciones de este tipo más antiguas del mundo. Там дальше нет прохода. Сейчас я дойду. Посмотрю. Не ледяная. Пойдем. Pero ya es de noche. Esto significa que caminaremos por los bulevares históricos de la ciudad y lo acompañaremos hacia la torre del reloj de Izmir. Pero iremos de lado, tocando la zona de Kemeraltı. Tendré un episodio separado sobre esta área en el canal. Mientras tanto os daré información general. Kemeraltı es un distrito y bazar en Izmir, comenzando en el área de Mesaljik-Basi y en el área Konak y extendiéndose hasta la plaza Konak, donde la actividad comercial es intensa. Las calles Fevzi-Pasha y Asref-Pasha forman los límites territoriales del bazar. El bazar en ese se formó en la década de 1670 como resultado del asentamiento del Paseo Marítimo y la apertura de nuevas zonas residenciales y casas comerciales. Iniciada en el sitio de la mezquita Hisar, construida en 1592, la actual calle Anafartalar forma la LNA a lo largo de la cual el bazar y el área se expanden aún más a lo largo de la LNA del terraplén.
Uno de los edificios supervivientes más importantes es Kislaragasi Khan, construido en 1744 por Haji Bashir Aga. Además, se construyeron muchos hoteles en la zona. También hay muchas sinagogas históricas ubicadas Aku. En general, el lugar Aku es realmente entretenido. Да. Mientras caminamos por el Boulevard Fevzi Pasha, pensé en hablarles sobre el tema de la división territorial en Turquía, poniendo a Izmir como ejemplo, por supuesto. Esmirna es la capital de la provincia del mismo nombre, o en turco, İla. Está formado por 3 docenas de distritos, 11 de los cuales forman parte de la propia Izmir. Veamos algunas zonas de la ciudad que pueden ser de interés para los turistas. Konak, donde pronto iremos, es la zona central y más popular entre los turistas. Todas las atracciones más importantes se encuentran aquí. Agora de Esmirna, el histórico Bazar Kemeralty, la Torre del Reloj, el ascensor Asansor, museos. También hay muchos restaurantes con terrazas panorámicas. Bayrakli es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En esta zona surgió la antigua Esmirna. La zona es muy colorida y los rascacielos modernos conviven pacíficamente con las antiguas mansiones turcas. Bornova es famosa por tener un gran campus de la Universidad del Egeo y también por el hecho de que, según la leyenda, Aku en la antigüedad se encontraba el lugar de nacimiento del poeta Homero. En esta zona, que ahora se está desarrollando activamente, hay muchas plazas, parques y casas levantinas bien conservadas. Gaziemir se encuentra al sur del centro, donde se encuentra el aeropuerto. La zona es una zona económica libre, donde se pueden encontrar grandes centros comerciales y un campamento espacial turco. Karabaglar es la región más densamente poblada de Izmir. En esta zona se encuentran los viñedos de Bosyak, descritos en la novela El Reyezuelo, el pájaro cantor, del famoso escritor turco Reşat Nuri Güntekin, que vivió en Karabaglar. En su casa hoy se encuentra una biblioteca. Выбирай заведение. Это ты мне? Стоп. Karsiyaka es una zona que literalmente nunca duerme, ya que es famosa por su vida nocturna. La zona es muy popular entre los expatriados. Hay un hermoso terraplén, muchos centros comerciales y mansiones antiguas. Balkova es una zona verde suburbana de Izmir, ubicada a la orilla del mar y rodeada de montañas boscosas. Aku se construyeron un teleférico, el puerto deportivo de yates de Levent y las fuentes termales, mencionadas en las obras de Homero y Estrabón. Hoy en día se encuentran Aku varios centros de spa y el parque acuático Aqua City. Buka es una zona verde de Izmir. Anteriormente, en esta zona se encontraban muchas mansiones rurales, varios parques, un estanque y el antiguo y bien conservado acueducto de Kisilsuyu, a través del cual flúa agua hacia Esmirna en diferentes períodos históricos hasta la época otomana. Al describir las áreas de la ciudad, vale la pena mencionar las áreas de la provincia de Izmir, ciudades y centros turísticos cercanos que los turistas estarán interesados en visitar. Por ejemplo, Karaburun es un distrito que ocupa la peninsula del mismo nombre a la entrada de la Baha de Izmir. Es famosa por sus hermosas playas y su mar cristalino, y también es popular entre excursionistas y fotógrafos que apreciarán los paisajes locales. Menderes es otra zona suburbana situada cerca de Izmir y adecuada para los amantes de la playa.
11 playas locales reciben cada año la bandera azul. También Aku se encuentran los antiguos sitios arqueológicos de Claros, Noción y Colofón. La zona es famosa por sus cosechas de mandarinas y uvas. Seferihisar es un gran lugar para tomar un descanso del bullicio de la ciudad. La parte turística de la ciudad de Seferihisar, el distrito de Sigasik, está situada en la pintoresca costa del mar con playas limpias y bahías acogedoras. A pesar de que el complejo cuenta con una impresionante selección de hoteles, desde 5 cadenas de lujo hasta pequeñas casas de huéspedes privadas, Aku hay muy pocos turistas organizados. También hay un puerto deportivo para yates, jardines de mandarinas, la fortaleza de Sigasik y las ruinas de la antigua Teos. Seferihisar acoge el Festival de la Lavanda cada verano. Urla es una localidad situada a 30 kilómetros al oeste de Esmirna. En la antigüedad, Aku se encontraba la antigua polis de Clazomena. Urla ahora es conocida por sus playas con bandera azul y sus diversos festivales. Urla ha conservado muchas casas griegas auténticas, que ahora están ocupadas por restaurantes y hoteles boutique. Foca es un complejo ideal para unas vacaciones relajantes. Los turistas Aku parecen transportados a Grecia. Aku no solo se conserva la arquitectura griega, sino también la vida cotidiana. Foca tiene playas pintorescas y restaurantes de mariscos. Se organizan excursiones en barco a las bahías locales y a las islas circundantes para los turistas. Y como comprenderá, la lista de estas áreas puede continuar sin fin. Да, интересно. Это не биржа ли это? Вот эти здания. Такое чувство, что это бывшая биржа. Либо вот это, либо это. Una increíble calle consagrada es solo el corredor por el que nos dirigiremos a una de las plazas principales de Izmir. Aku se encuentra la legendaria Torre del Reloj. Стамбул поинтереснее. Стамбул поинтереснее. М? Pero Aku estamos. Ante nosotros se encuentra la legendaria Torre del Reloj de Izmir, una histórica torre del reloj ubicada en la Plaza Konak en el distrito de la ciudad del mismo nombre. La Torre del Reloj fue diseñada por los levantinos, obra del arquitecto francés Raymond Charles Perem y construida en 1901 en honor al 25º aniversario de la subida al trono del sultán otomano Abdul Hamid II. El reloj en ese fue un regalo del emperador alemán Guillermo II. La estructura está decorada al estilo de la arquitectura otomana. La estructura de la torre es de hierro y plomo. Su altura es de 25 metros. Hay 4 fuentes alrededor de la base de la torre. Las columnas están diseñadas en estilo morisco.
La torre del reloj estaba representada en el reverso del billete de 500 liras turcas anterior a 1989. En las antiguas provincias balcánicas del Imperio Otomano, especialmente en las modernas ciudades serbias, bosnias y montenegrinas como Belgrado, Sarajevo, Banja Luka, Gradačak y Podgorica, sobreviven torres de reloj otomanas similares. Se llaman Sakat Kula, que significa torre del reloj. Pero ha llegado el momento de dar por terminado el día, lo que significa que pasaremos por el antiguo mercado de Izmir en busca de velocidad. Volvemos a la historia de este bazar. Kemeraltı es un distrito y bazar de Esmirna que se extiende hasta la plaza Konak, donde la actividad comercial es intensa. Se formó en la década de 1670 como resultado del asentamiento del Paseo Marítimo y la apertura de nuevas zonas residenciales y casas de comerciantes. En los primeros años de su existencia, el bazar de Kemeraltı era un bazar cubierto que cubría calles donde habitante a casas cubiertas con bóvedas y tejas. El bazar conservó esta característica hasta finales del siglo XIX. Algunas de las callejuelas que hoy están abiertas también estaban cubiertas con bóvedas de tablones de madera. Este bazar, que fue un punto importante en la vida comercial de Esmirna en el siglo XVI, incluye antiguas posadas y edificios religiosos. Las tiendas Aku satisfacan principalmente las necesidades de los residentes locales de familias de bajos ingresos. El bazar incluye varias empresas comerciales. Aku estaban activamente representados herreros, mineros de carbón, tiradores de clavos, comerciantes de especias y también habitante a un mercado de heno. Предлагаю выйти как вариант на ту же самую улицу, по которой шли. Там были всякие заведения, открытые на этом проспекте. Помнишь? Туда согласна выйти? En el bazar, cada casa comercial creó secciones separadas para el comercio. Actualmente, el bazar Kemeraltı se ha alejado significativamente de estas características de ese antiguo comercio y se ha convertido en un importante centro comercial en Izmir, conservando las características de un mercado de ropa y alimentos. Aku se concentran principalmente tiendas modernas, cafeteras e incluso cines, aunque algunas tiendas con bóvedas han conservado su historicidad. Además, hay tiendas que venden cerámica, porcelana, carpintera, metalistera, alfombras y tapetes con diseños tejidos sencillos que reflejan ejemplos de la artesana turca. Durante las excavaciones realizadas a la entrada de este bazar en 2016, se descubrió una terma romana de unos 1800 años de antigüedad, pero estaba cubierta de musgo y juncos por la falta del mantenimiento necesario. A partir de julio de 2018, el bazar, que estaba cerrado al tráfico de vehículos durante determinadas horas, pasó a ser completamente peatonal.
Kemeralty fue incluida en la lista indicativa de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2020 como parte del sitio del patrimonio histórico de la ciudad portuaria de Izmir. Это центральная улица, из которого они сделали рынок. Ну, направо, глянь. Кто это? Я туда не пойду. Я туда не пойду. Они в нашу... Они сюда. Куда навигатор ведет? Куда ты вступила? Тебе же нравятся рынки. Долго еще идти? А если у них цыганский пистолет? Блять, он меня какой-то дресней облил. Тревел. Мне нужна вата и либо ткань. У меня по ноге сейчас стекает что-то жидкое и скользкое. Тебе же нравятся все эти рынки? Pero rápidamente atravesamos este mercado atmosférico y aterrador por la noche. Y esto significa que nuestro episodio está llegando a su fin. Con esto nos despediremos. Asegúrate de calificar este vídeo, recomendarlo a tus amigos y reenviarlo entre ellos. Bueno, como siempre, deja tus comentarios debajo del vídeo, no olvides escribir si te gustó o no la ciudad turca de Izmir. Y definitivamente nos veremos pronto en nuevos episodios del canal. Asegúrate de suscribirte y dar tus calificaciones. Nos vemos.